Buenos días, tengan todos ustedes. Buenos días, doctor Miguel Inga, decano de la Facultad de Educación, doctor Gonzalo Pacheco, vicedecano académico, doctor Edgar Damián, vicedecano de Investigación y Posgrado, doctor Esther Velarde, directora de la escuela, doctor Hernando Díaz, director de la Escuela de Educación Física, doctor Carlos Giles, director académico del Departamento de Educación Física, a todas las autoridades presentes, a nuestros estimados y queridos maestros de la facultad, a los que actualmente se están reincorporando, nuestros docentes contratados. Tengan ustedes muy buenos días, una bienvenida a nuestros estudiantes, que es la razón de lo que estamos acá, al personal que nos acompaña y sobre todo a nuestra querida ponente, Cenice, ya te vi. Buenos días, muchísimas gracias desde acá a Lima, a Sao Paulo. Espero que estén pasando un día tan bonito y tan diferente como el de nosotros. Bueno, si bien es cierto, hoy día se inicia nuestro año académico, todos sabemos que el 12 de abril iniciamos nuestras labores, ¿no? Pero hoy día es un día muy especial porque nuestras labores se concretan cuando están nuestros estudiantes. Realmente es la alegría, creo que todo maestro extraña volver a las aulas. Ahora son aulas virtuales, pero pienso que ese afecto y ese sentimiento por nuestros estudiantes siempre van a estar. Y hoy día también se celebra un día muy especial. Hoy día se inicia la Semana de Educación Inicial. Tenemos partidas, como dice, 2 por 1. Y el día de mañana es un día central. Y por eso queremos darle la más cordial bienvenida a nombre de nuestra Facultad de Educación de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Y como nuestra razón de ser realmente son nuestros estudiantes y servir a la patria, vamos a empezar con nuestro himno nacional. ¿Sí? Voy a ponerle, y por supuesto, ustedes nos acompañarán porque tienen mejor voz que yo. Siempre ante mí sus luces, enfrentemos al voto la patria al eterno elevó. Enfrentemos al voto solemne que la patria al eterno elevó. Enfrentemos al voto solemne que la patria al eterno elevó. Su cima los Andes sostenga la bandera o pendón bicolor. Y unimos de ser libre, de ser libre, de ser libres por siempre nos dio. A sus almas vivamos tranquilos. Nos unimos renovemos el gran juramento que rendimos al Dios de Jacob, al Dios de Jacob, libre, amor, los siempre seamos los siempre, sus luces, que Enfrentemos al voto solemne enfrentemos al voto solemne que la patria al eterno elevó. Enfrentemos al voto solemne que la patria al eterno elevó. ¡Viva el Perú! ¡Viva! ¡Viva!
Viva nuestra Facultad de Educación. Viva la facultad. Muchísimas gracias y viva la Facultad de Educación. Vamos a continuar con nuestro programa dándole las palabras del doctor Gonzalo Pacheco, vicedecano de la Facultad de Educación, para que nos dé las palabras de bienvenida a todo el personal y a todos los docentes, los estudiantes que nos acompañan hoy día. Muchas gracias, doctora Ana María Vilches. Tengan cada uno de los presentes muy buenos días. Doctor Miguel Inga Arias, decano de la Facultad de Educación. Nuestra querida doctora Natalia Rodríguez Solar, paz decana. A la doctora Ana María Vilches, directora del Departamento Académico de Educación. Al doctor Carlos Giles, director del Departamento Académico de Educación Física. Al doctor Edgar Damián, vicedecano de Investigación y Posgrado de la Facultad de Educación, al doctor Hernando Díaz, director de la Escuela Profesional de Educación Física, y a nuestra querida invitada, la magíster Cenis Montevicente. Cenis, desde el Perú, un fuerte abrazo. La distancia no puede ser motivo como para no poder expresar nuestros sentimientos hacia ti y nuestro agradecimiento por tu presencia de antemano. Ella es investigadora del Instituto Universitario Europeo en Florencia, y a todos los estudiantes y al público en general, padres de familia que están presentes y que se están conectando en línea a través de la virtualidad. Este año estamos celebrando nuestro 75 aniversario de creación institucional. Lo hemos hecho en el marco de un conjunto de actividades. Actividades que nos evocaron las líneas reflexivas de nuestros grandes pensadores, aquellos maestros fundadores de nuestra facultad, que hace varias décadas atrás sentaron las bases de lo que hoy nosotros conocemos como el humanismo, aplicado al campo de la educación. Durante aquella oportunidad tuvimos la posibilidad de escuchar las ponencias de nuestros queridos profesores. Sabemos muy bien que las líneas de reflexión que desarrollaron en su momento José Antonio Encinas, Emilio Barrantes, Augusto Salazar y Carlos Cueto Fernandini son las bases para poder entender el largo camino que nuestra querida facultad ha venido desarrollando y que continuará en el tiempo perfilándose como tal. Al mismo tiempo somos conscientes que nos vamos por el segundo año del distanciamiento social. Lo hacemos en un marco de acompañamiento a través de una llegada que se venía a venir, que se venía ya a instalar. Me estoy refiriendo a las nuevas tecnologías que nos posicionan hoy en día a través de este mundo que estamos observando. Estamos conectados en línea, estamos intercambiando ideas, estamos viendo cómo es que a través de estas nuevas tecnologías se transforma día a día el sentido de lo que nosotros entendemos, inclusive como educación. Igualmente, quiero poner a consideración de ustedes, en este día de reflexión y de inauguración de nuestro año académico, la incorporación de 20 nuevos colegas que a través de un proceso de selección del concurso contrato docente virtual se llevó a cabo días antes. A ustedes, colegas, que se incorporan a nuestra querida Facultad de Educación, lo están haciendo a una facultad con mucha tradición, que tiene una gravedad propia que le da la posibilidad de insertarse paulatinamente en la formulación de las políticas educativas de lo que hicieron nuestros maestros fundadores. Hoy, con estos nuevos lineamientos que venimos desarrollando, estamos seguros que la facultad, una vez más, va a marcar el rumbo de las definiciones de las políticas educativas en el país. Igualmente celebro la presencia de los estudiantes, a quienes, como bien dijo la doctora Ana María Vilches, nos debemos por completo. Son ellos nuestra razón de ser. Son ellos los que nos permiten a nosotros estar trabajando en materias como la formación, la investigación y la extensión, que son propias como funciones de nuestra facultad. A los estudiantes en particular, los exhorto a que puedan seguir imaginando
a través de la investigación, la factibilidad de ir mejorando día a día el proceso de formación a la cual nos debemos como tal. Nuestros maestros fundadores nos dejaron las bases para ir mirando de cara a futuro cuáles deberían ser esas líneas. Yo espero en lo sucesivo estas líneas se profundicen. Tenemos un excelente cuerpo docente dedicado a la investigación. Ahora es menester de colocarlos a través de sus investigaciones, a través de sus productos, como elementos que deciden parte de la política educativa del país. Finalmente, mis palabras de bienvenida a toda la comunidad en general de la Facultad de Educación. Sé, en estos momentos que estamos viviendo, por las restricciones del caso, de todos los problemas que estamos vivenciando y que lo hacemos día a día. Sin embargo, a pesar de ello, me muestro como una persona confiada de que, al igual que en años anteriores, saldremos adelante en este proceso que nos ha fijado como reto la propia naturaleza, a convivir en un mundo diferente, a convivir en un mundo que se está definiendo a partir de una nueva razón de existir, pero que en ese mundo diferente la educación tiene un rol muy importante. Sean ustedes, colegas, estudiantes, personal administrativo y público en general, bienvenidos a este año académico a la Facultad de Educación. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias, Gonzalo, por tus palabras. Y vamos a, si me permiten, voy a presentar a nuestra invitada. Diego, voy a compartir mi pantalla, ¿sí? Porque es mucho, voy a tener que resumir. Sí, por favor. Cenice, son tantos Resuma, por favor. son tantos años, mi amiga, buen día. Bueno, Cenice, Dios. Acá estamos. A ver, nuestra querida invitada de honor es una psicóloga graduada de la Universidad famosa USP, ¿no? De Sao Paulo, magíster en psicología social, es coordinadora ejecutiva justamente, y eso es lo que nos ayuda, y siempre está orgullosa porque ha defendido los derechos humanos y los derechos del niño, siempre. Investigadora, ha sido investigadora del Instituto Universitario de Europa de Florencia, secretaria de Municipalidad de Promoción Social en Campiñas, ha sido profesora de Psicología Criminal de la Facultad de Filosofía, de la USP, justamente de Ribeirão Preto, coordinadora, bueno, ustedes van a ver la cantidad. No, por favor. No. Sí, pero lo más, sí, ella no, solamente ha sido ejecutiva, ¿no? De UNICEF, ¿no? Acá está Sao Paulo, ha trabajado mucho en beneficio de la educación, en políticas para la infancia, para la educación. En Sao Paulo es una investigadora que hasta el día de hoy sigue investigando y produciendo muchos artículos, pero sobre todo en el tema de hoy, ella es autora de artículos sobre resiliencia y cree en el ser humano como nosotros. Creo que todo maestro creemos en las personas, por eso es que estamos dedicados a la educación, porque creemos en ellos, ¿no? Y que todos tenemos una posibilidad en la vida. Bienvenida, Cenice, mi amiga y sobre todo una gran mujer. Te paso para que puedas compartir tu disertación, ¿sí? Sí. Bueno, les agradezco esta invitación a estar con ustedes en este día tan importante para el calendario del Perú, estar con esta comunidad de educación, a los decanos, a los profesores docentes presentes, a los estudiantes de la Facultad de Educación, a los maestros de la educación inicial. Brasil y Perú viven ahora esta pandemia que trae desafíos a la educación, especialmente a la red pública, con el aumento de la pobreza, coloca al niño en un contexto de aislamiento
o un aprisionamiento familiar con más violencias y muchos infortunios. Entonces, pandemia, ¿qué tiempo estamos viviendo? Vulnerabilidad física, aislamiento, colapso de los servicios de salud, vacunas lentas o vacunación lenta, no sé en Perú, pero en Brasil está muy lento el proceso. Imagino que usted también tiene los mismos problemas. Mal acceso a la internet. No son todos los niños que tienen acceso. Desempleo de los padres. Más violencia doméstica. Entonces, el escenario es muy preocupante, porque cuando digo más violencia, vamos un poco caracterizar lo que es la violencia. Cuando un ser humano es tratado como un objeto, como una cosa, es violencia. Cuando una persona es tratada como desigual, como menos que, es violencia. Cuando un ser humano no puede desarrollar todo su potencial, porque las condiciones externas no lo permiten, es violencia. Entonces, estamos viviendo un tiempo de violencia. Os espaços familiares são restritos, pequenos, inadequados. Os eventos familiares, os acontecimentos dificultam a atenção, comportamentos necessários para aprender a la distância. Então, as dificuldades familiares que sempre estão presentes no nosso trabalho são incrementadas, digamos, são maiores com esta situação. O que puedo oferecer são os conceitos que he desenvolvido sobre a resiliência, aplicado com formadores de educadores em duas grandes cidades brasileiras, Guarulhos, que é depois de São Paulo, é a maior cidade do estado de São Paulo, e Hortolândia, uma outra grande cidade. E eu trabalhado com gestores, diretores de escola e com todos os professores da cidade de Guarulhos. Então, hablo um pouco do que é a minha concepção de resiliência e um pouco de como utilizá-la na educação. Sabem que a resiliência é a capacidade de crescer, no obstante a história personal seja muito difícil, com muitas adversidades. Crescer, para mim, de ser capacidade de amar, de trabalhar, de atuar no coletivo. Quando a pessoa tem uma saúde completa. Então, e notei nos residentes que entrevistei, quando estava na universidade, certos elementos, certas características. E digo mais para vocês que são características que não são inatas, se pode aprender. E se podemos aprender, podemos ensinar, podemos promover a resiliência de los niños, de los jovens e de nós, de los próprios educadores. Porque também os educadores têm muitos desafios, muitas situações difíceis. Então, primeiro, note que as pessoas resilientes têm uma forma de lidar com o tempo. E a melhor maneira que encontrei para explicá-lo, la encontrei em San Agustín, em suas confissões, quando disse, solo existe o presente. Pero este presente tem três tipos, o presente del passado, o presente del presente, o presente del futuro.
Entonces, cuando decíamos presente del pasado, es la memoria. El presente del presente, aquí ahora, nosotros en este momento estamos en el presente del presente. Y presente del futuro son los sueños, la imaginación. Y las personas resilientes predominantemente funcionan del presente del futuro. Siempre tienen un proyecto. ¿Proyecto? Tiene un sueño. Hablo portuñol, escúchame. E aí, mezclo com o italiano, quer dizer que mais difícil, mas se não compreendes, por favor, me lo diga. Você fala muito bem, né? Oh, graças. Você é bondosa. Então, eu digo que os resilientes, como predomina o presente e o futuro, eles têm sonhos, têm projetos, y esto le permite un sentido, un rumbo, digamos, una dirección. Entonces, y cuando alcanzan, tienen un otro proyecto. Y cuando alcanza, un otro. Entonces, cuando estudiamos la vida del resiliente, parece una curva ascendente, pero es una escalera, uma escalera sueño, lo llamé así, una escalera sueño, que cuando llega ya imagina inmediatamente tiene un otro proyecto, y está siempre trabajando en el presente por algo que tiene como perspectiva. Con los jóvenes, cuando tenemos no referencia en el pasado y no tenemos también la perspectiva del futuro, ellos están en altísimo riesgo, porque el placer inmediato no tiene referencias. Entonces, el tiempo mental es muy importante. Y aprender a eso, nosotros podemos desenrolar con los niños esta perspectiva, hacer el proyecto. Pero los proyectos son alcanzables, concretos y de corto plazo. Lo hace, y digo, también es importante que comprenda la conmemoración, que cuando alcanzan, se debe conmemorar, destacar las habilidades, las competencias, lo que han desarrollado para llegar, para fortalecer los niños, los jóvenes, porque son capaces. Quer dizer, ustedes son capaces. Entonces, cuando una persona está fijada en el pasado, vienen los síntomas, porque si el pasado es difícil, marca la persona. Entonces, tiene una tendencia a la repetición que comentaré después, como uno de los elementos de la resiliencia. Bien. Esta capacidad de nos vermos en el futuro es muy protectiva. Imaginarse en el futuro, trabajar por venir a ser esta persona que queremos, ¿no? Así hablo un poco de la primera variable, que es el tiempo. La segunda variable es que en todas las historias, durante la dificultad, la violencia, la tragedia, había al menos una persona significativa que ha hecho algo. Y en las historias, este algo era muy simple, que en el primer momento llamé de quase nada. Que si es quase nada, quer dizer que nosotros podemos hacerlo cuando estamos con el niño, que es estar junto, escuchar, apoyar, socorrer. Son acciones que están a nuestro alcance.
Pero después pienso que cambié un poco la idea. No es muy simples, porque tiene algo más profundo que es la consideración. Y la palabra consideración viene de sideral, universo, y considerar es poner el otro en el mío universo. Entonces, debemos estar abiertos al otro, que es, quer dizer, la base de la empatía, de la generosidad, de la solidariedad. Y eso nem sempre es muy común, como gostaríamos que fuese. Hablo con los maestros sobre la mayoría de las experiencias del niño, porque las experiencias principales más difíciles son con las familias. La violencia familiar es muy alta. Y la política pública más presente en la vida del niño es de la educación. No somos la primera, porque el prenatal, el parto, la vacunación, la lactancia, pero la política pública más constante, más definitiva en la vida del niño es la política educacional. Entonces, ela é mais ativa no campo da presença. Estamos presentes na vida dos niños e somos fundamentais no destino. Então, a segunda variável é esta capacidade de considerar a quem está ao redor. Además, los niños, los jóvenes, todos nosotros tenemos un círculo de protección y desarrollo. La familia, padres, tíos, abuelos, amigos, el sistema de derechos, digamos, la educación, la salud, ¿no? Pero muchos niños tienen su círculo debilitado por situación de amenaza o violación de derechos. Si este círculo está defectuoso, logra rearticularse y asegurar la protección y el desarrollo del niño. Muchas veces, quien percibe la dificultad es la escuela, que ve que el círculo de protección y desarrollo necesita de un trabajo de rearticulación, porque el niño está perjudicado por las condiciones concretas de existencia. Entonces, desenvolví un trabajo a São Paulo con niños que habían situaciones muy frágiles, donde metí el sueño como el centro y el círculo con personas que articulaban los círculos de protección y desarrollo. Entonces, podemos hacer esto, ¿no? Comprender, pero el niño debe ser estimulado a verse en el futuro, a decir lo que quiere ser, lo que le gustaría. Y se articula el aprendizaje a esta voluntad. Y claro, para el niño ese concepto es más en el terreno de jugar, de imaginar y animarlo a ello. Percebí que en los resilientes las historias violentas y dramáticas de la biografía no se repitieron. Y cuando no elaboras la violencia, la repites. Porque dramatizar la historia es una forma de elaborar el trauma. Freud, en su artículo Recordar, Repetir y Elaborar, lo deja claro, que aquilo que es muy sufrido no podemos hablar, actuamos dramáticamente, repetimos la escena.
Luego, el niño, para contar que sufrió, pelea, maldice, dramatiza, moviliza las reacciones que vivió en su entorno familiar entre él, para que esa escena que vivió vuelva a la escuela y con ella los sentimientos todos, como el fado, el desprecio, la ira. Freud llamó esto acting out, que significa que el niño cuenta lo que pasa con él a través de un acto, de una dramatización. Esto es muy importante porque los resilientes no hacen esto. No contaminam espaços com escenas dramáticas vividas em seu passado. E não ter a presença da arte, da música, da poesia, o teatro, porque em eles o niño pode contar o que está passando sem contaminar sua própria biografia. Por isso, a arte é mais que uma necessidade, é um direito fundamental. Sempre devemos explicar a los maestros e a todos nosotros a importância de jugar, de representar, porque senão a história vem compulsivamente como uma repetição. Criei um guia há muitos anos para capacitadores e propus que a linha, quando é tomado por algo que tem a ver com a biografia, tu vês que conta uma história que a ira, o mal-estar não é relacionado com o que está acontecendo na escola, que se deve ter estratégias de apaciguem a cena. Todos se sentam, se acalmem, e porque se não sentam, para não entrar na cena vivida originalmente, como um complementar. Assim que a arte, o jugar, lhe permite Linho deshacer-se da violência sem ter que revivi-la. A maioria dos abusadores sexuais, se lo miras bem, foram abusados na infância, pero cambiam sua posição na história, passam de abusados a abusadores, ou seja, vivem a cena original para contá-la. Então, quando chega o niño e ataca, maldice, muitas vezes entramos em el rol complementário do enfado, do desprezo, do mal-estar. E ele está contando o que está vivendo. É muito importante não ingressar em esta posição. Por isso, é importante dar-se conta de que quando o niño é violento, está narrando algo. E se os que estão juntos não entram na dinâmica da repetição, se alejam e observam, fazem uma dissociação instrumental para entender o que está passando, e assim o niño pode contar a experiência de outra forma. Por isso é necessário ensinar-lhe ao niño a não volver a vivê-lo para resolvê-lo, mas ensinar como? Oferecer condições de linguagem, de representação. Não creio que a resiliência seja inata. Creio que pode ser aprendida e promovida por la escola, por los outros que mencionei anteriormente. Adultos que podem apoiar e ensinar a capacidade de imaginar o futuro, de não entrar na cena de repetição. Por isso, creio que a comunicação não violenta é tão importante para a formação dos professores para aprender a verbalizar suavemente, sem ofensas. Em el direito de niño há um direito muito importante, que é o direito à ternura. Desde que o bebê está com a madre quando nasce, a lactância, quando o niño é considerado ao questionar um grado escolar, ter alguém junto em um procedimento médico. Esse direito é bom para todos, porque se estabelece um padrão relacional delicado, generoso, solidário. Os professores suelen relatar entornos de muita soledad e muito violentos.
Como maestros, ustedes chamam, ¿no? Professores, maestros. Como resolvemos isto? Como podemos desenvolver nossa própria resiliência? ¿No? Quanto mais compreendemos, mais condições temos. E uma das questões que creio que seja muito importante na resiliência é o não moralismo. Não quer dizer que não seja ético. Deve ser ético, quer dizer ter valores, mas o moralista reage com prontidão, muito rapidamente, latência zero, e julga imediatamente, bueno, malo, certo, errado. Então, perde a oportunidade de compreender o contexto, a história, variáveis presentes no campo. E perdemos a capacidade de compreender porque perdemos as perguntas fundamentais. O que está comunicando? O que está contando? O que é esta narrativa? De que ambiente está? Que situação? Que ambiente? Quando começas a fazer perguntas, a cena deixa de ser bidimensional e se volve tridimensional. Se um obstáculo é bidimensional, é uma parede. E se é tridimensional, podes encontrar formas de superar, encontrar caminhos. Então, em el moralismo, o não moralismo é muito importante na resiliência. Porque junto com o moralismo, vem sempre uma concepção de que os malos são assim porque é da sua natureza. Então, os preconceitos étnicos, os preconceitos são baseados nesta concepção ontogênica do delito. É porque é malo. E quando não julga e busca o histórico, o contexto, o ambiente, tem uma outra compreensão. E me dei conta, com os resilientes que entrevistei, adultos já, mas que foram niños que passaram por muitas violências, que eles compreendiam os agressores, não julgavam, diziam de todas as condições que permitiam aquela situação de agressão. Eu devo dizer que, inicialmente, pensei que a resiliência tinha como colunas, pilares de sustentação. Depois, ao estudar suicídio, percebi que são variáveis flutuantes, que não é uma coisa muito rígida. Então, não é rígida. Então, pode ter momentos em que não vejo o futuro, ou que me sinto sola, sem nenhum suporte, ou que estou abrumado por la ira e logo não posso analisar bem o contexto. Pode ser. Então, quando tudo é muito negativado, não somos resilientes. Muitos casos de suicídios de pessoas incríveis. Como? Um primo leve, por exemplo. Como é possível? Porque em um certo momento tudo estava negativado. É importante que sabemos que temos essas variáveis e como pensar para que se hagam mais fortes e predominantes. Pero, claro, nada é onipotente. Veo que se aprende essas variáveis, a força da educação para promover a resiliência e fortalecê-la com o não moralismo, a presença da arte, a capacidade de dizer o que se sente, porque oferece a possibilidade de elaborar sem reviver. Agora, me gostaria de falar sobre a resiliência coletiva dos educadores. Eu observei com os diretores da escola e com os professores, perguntei a todos da rede de Guarulhos,
como 2.000 personas que trabajan en la educación pública, que crianças, niños y adolescentes. ¿Quién eran los abuelos? ¿Cuál la escolaridad? Y de los padres. Y descubrimos que los abuelos eran migrantes, prácticamente sem escolaridade formal, os padres com educação básica, e eles eram os primeiros a chegar à universidade. Então, entre eles e os niños, havia algo em comum, não eram de planetas diferentes, porque os niños também eram filhos pobres, eram filhos de imigrante, com pobreza, baixa escolaridade. Então, para criar algo de sintonia, de que mais proximidade, reconhecimento, consideração, como se fossem os abuelos niños ou os padres niños, que estar mais próximo e não julgar, não ter esperança com os niños, não promover a esperança. Isso significa muitas vezes ter um trabalho para que se cresça a consideração, a empatia, a solidariedade, que os niños que vivem mais dificuldade podem compreender que tem adultos que podem confiar. Então, mas eu queria falar que como se pensa isso na resiliência coletiva. Por exemplo, o papel do planeamento. Não pode planear a educação, Lelano, não pode ser uma repetição, todos planeamos igual, com o sonho. Que escola queremos? Que educação queremos? E se temos confiança entre nós outros. Construir um ambiente de confiança, de valorização. Muitas vezes, os educadores dizem que não são muito valorizados pela sociedade, por as famílias. Bastante agora, com a internet e as dificuldades, os padres, muitos compreendem a importância do professor, da maestria, da escola. Não? Estamos em um momento muito favorável ao reconhecimento da importância de que os padres se sentem sem as condições, compreendem que é necessário formação. Pero entre nós criar uma ambiência de confiança. Então, de ajuda, de colaboração, de integração de los esforços, é muito importante que todos estamos aprendendo e desenvolvendo nossas capacidades. Também, porque este processo de resiliência não termina na infância ou na adolescência, é por toda a vida. Porque temos dificuldade na vida adulta, na velhice, como dizem? Velhice em português. Então, velhice também? Beleza? Sí. Ah, bem. Então, creio que nós temos um papel num ambiente de distopia. Estamos muito descrentes de todo, do futuro, da política, e que temos este trabalho de refundar a utopia. E fazer com os niños, empoderá-los, protagonizar, estimular o protagonismo. Eu creio que a força da educação para superar a distopia que está dominando corações e mentes nesse momento é fundamental. É fundamental para que podamos afrontar os retos que vivimos. A resiliência nos aleja do momento do modelo do dano e nos coloca como protagonistas. Además de ser protagonistas, podemos formar novas gerações com o mesmo poder.
Me gusta mucho reflexionar sobre la palabra protagonista. Que hagan en lucha. Proto es principal. Es ser el luchador principal. Pero esto de identificar los caminos posibles y no se poner como víctima, pero tener la potencia a su favor. Y no ser, está todo mal y alto debe hacer algo, no yo. Yo entro en la escena y hago lo que está al mi alcance. Y hay mucho que está al nuestro alcance. Porque todos tenemos capacidad de imaginar, realizar proyectos, ser solidario. Entonces, creo mucho en la capacidad de la educación de enfrentar la distopia. Y también para contar que creé juegos para romper con el moralismo, el lobo grande, dicen la historia del raconto infantil. Me gusta mucho, porque si la abuela está dolente, ¿por qué está sola? Si la estrada es peligrosa, ¿por qué la niña va allá? Y los lobos atacan a las personas porque los cazadores no son los héroes. Entonces, mas si tú cuestionas las historias, o he hecho esto con todas las historias infantiles, para aprender a cuestionar, no condenar a la muerte. Entonces, cuando en la América Latina tiene una tendencia a aceptar la condenación a la muerte, para mí es un indicador del moralismo, de la dificultad de comprensión más amplia de la situación. Que no se lida con el problema, yo diría en italiano, butta via, se bota fora, ¿está bien? Entonces, crear esas condiciones en que se aprenda a pensar. Una dificultad que tenemos es que la ira impide el pensamiento. Cuando estamos irados, no pensamos. Y la promoción del odio ha sido una constante de la América Latina. Y debemos combater esto para crear un campo de amorosidad, de generosidad. Entonces, porque para crear las condiciones de pensar y aprender. Y nunca he visto una persona aprender con ira. No sé si ustedes tienen esa experiencia, pero la mía que es imposible. Entonces, carísimos, queridos, muchas gracias. Amo mucho el Perú. Tengo amigos queridos. Ana, muchísimas gracias por la invitación. Y me gustaría mucho que cuando sea posible hacer los juegos con ustedes, para conocer los juegos. Muy pronto, muy pronto. Sí. Un abrazo, gracias. Si Muchas quieren gracias. discutir algo, estoy acá a disposición. Muchas gracias, Felicia, qué linda tu palabra de reflexión. Vamos, yo creo que ahora vamos a darle la palabra al doctor Carlos Giles, está por ahí, tiene una sorpresa. Carlos, ¿estás? Ya. Sí, buenos días. Muchísimas gracias, doctora Ana María Vilches. Y un agradecimiento especial a la magíster Cenice Montes Vicente. Tengo el encargo, el grato encargo de hacerle llegar un reconocimiento. Por favor, permítame presentar la pantalla. Diego, permítele que compartir, por favor. Gracias. Sí, ya está. Me parece que está compartiendo, ¿no? Sí, está cargando. Perfecto. Muy bien, magíster Cenice Montes Vicente, la Facultad de Educación le otorga un diploma por su valiosa contribución en la ponencia virtual Resiliencia en tiempos de pandemia, en su calidad de expositora, desarrollada en la ceremonia de apertura del inicio de actividades académicas 2021, realizada el día lunes 24 de mayo de 2021, vía plataforma Google Meet, organizada por los departamentos académicos de Educación y Educación Física
de la Facultad de Educación de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, Lima, 24 de mayo de 2021, firma el doctor Miguel Gerardo Inga Arias, decano de la facultad. Felicitaciones, doctora, y muy agradecido por su participación. Muchas Muchísimas gracias. Muchas gracias. Aprovecho este momento que me dan, en el uso de la palabra, en saludar a la especialidad de educación especial, de educación inicial, ¿no? En nombre de la doctora Ana María Vilches, ¿no? Reconocer la maravillosa labor que realizan en la parte, yo creo que medular, la parte principal, la base de la educación, ¿no? Ellas tienen en sus manos, ¿no? Formar esa base sólida, esa base compleja que es, ¿no? El ser humano, y para que luego nosotros que trabajamos en primaria, en secundaria, podamos continuar esta noble labor de formar personas de bien. Muchísimas gracias, doctora Ana María Vilches, muchísimas gracias, Magister Saniste. Muy agradecido. Gracias a ti, Carlos, y gracias por las palabras. Que llegue a todas las maestras de educación inicial en el Perú, y sobre todo, Cenice, muchísimas gracias. Realmente esperamos contar contigo más adelante. Creo que vas a aportar muchísimo a nuestra especialidad. Has tenido ya muchos años de experiencia y es un momento de compartirlo ya no solamente en Brasil, sino en todo el mundo. Así es. Bueno, vamos a continuar ahora con las palabras del doctor, nuestro decano, doctor Miguel Inga, que tiene unas palabras para justamente hacer la inauguración del año académico. Doctor, ¿le cedo la palabra? Gracias, Anita, gracias, Carlos. Gracias, Cenis, por esta ponencia que realmente nos ha hecho reflexionar bastante y nos ha dado algunas luces también para este trabajo tan importante que tiene que ver con la formación del ser humano, como es la educación. Buenos días con cada una de los colegas que cumplimos una función de autoridades en esta comunidad universitaria, a cada uno de los docentes, a nuestros jóvenes estudiantes, a nuestros trabajadores, a nuestros graduados, y un saludo muy especial, pues, por el Día de la Educación Inicial, que es una especialidad soporte en lo que viene a ser el desarrollo psicobiológico de los seres humanos. Es un trabajo bastante especializado y que requiere ser reimpulsado desde nuestra mirada, y quizá eso pueda expresarse mejor y poder dar las herramientas para ello, forjándola como una escuela más, ¿no? Una escuela de educación inicial y primaria. Si ello, que considero sería desde mi punto de vista muy importante para su reimpulso, hay que ir en esa dirección. Nosotros tenemos formación inicial, que es distinto a educación inicial, formación inicial en educación física, en educación secundaria y también educación primaria e inicial, ¿no? Entonces, un saludo muy especial, ¿no? Yo tuve la suerte de ser en alguna oportunidad jurado en alguna clase de educación inicial, y realmente la vitalidad que hay que tener para trabajar con este nivel es realmente encomiable, ¿no? Encomiable, ¿no? Entonces, y eso requiere esa formación, como decíamos, especial, que debe luego articularse con la primaria, la secundaria, lo que hoy constituye una formación básica y que se convierte en el soporte de cómo ir desarrollando esa ciudadanía que hoy tanto queremos fomentar
y que vaya más allá de la continuidad de los estudios superiores como del acceso a la empleabilidad directamente. Bueno, en segundo lugar, y tratando de ser lo más breve posible, hoy temprano hablábamos de esta inquietud que se nos fomenta siempre cuando iniciamos un nuevo año académico. Son una serie de expectativas que se van configurando en la búsqueda de unas metas que nos hemos trazado en la vida. Todos nosotros confluimos en forjar y desarrollar mejores profesionales y mejores personas. Pero las expectativas de los estudiantes está en un aspecto también en cómo se van evidenciando esos logros, ese desarrollo de esas potencialidades, de esas competencias profesionales que lo hagan sentirse parte de ese cambio que requiere nuestro país y cómo es que van consolidando una serie de herramientas profesionales que le permitan hacer su trabajo, no solamente dentro del aula, sino también en este liderazgo social y comunal que debe tener todo docente. Y esa expectativa, ¿no?, lo sentimos cuando éramos estudiantes en la básica, cuando hemos sido estudiantes universitarios y hoy que somos docentes. ¿Cómo satisfacer esa expectativa? ¿Qué hacer para que realmente esas expectativas confluyan con las nuestras y entonces hacer un trabajo común? Por eso hablamos de comunidad universitaria y hablamos de comunidad académica. Yo recuerdo, por ejemplo, que a mí me cambió la vida cuando leí a Salazar Bondi y habló de una educación suscitadora. Y cuando yo buscaba en los diccionarios, buscaba en las fuentes de información de aquellas épocas que no son como las de ahora, ¿qué entendía? ¿Qué entender por suscitadora? ¿Y qué entendía por suscitadora? Y era una educación provocadora, ¿no?, cuestionadora. Pero nadie cuestiona si es que no tiene propuesta, si no tiene una alternativa. Y entonces me invitó a buscar respuestas. Y me di cuenta, desde mi perspectiva, que tenemos que estar bien informados. Y en esos tiempos era toda una odisea estar bien informado. Ir a las bibliotecas, buscar los libros, y era difícil encontrar libros actualizados. Entonces éramos como una especie de elementos medio raros, ¿no?, en esa búsqueda constante y permanente de buscar esas fuentes de información. Y eso hizo que nos acercáramos bastante a nuestros docentes, porque los veíamos a ellos como agentes de información y porque siempre tenían algún libro, alguna lectura, algo que era nuevo para nosotros. Y eso hizo que entendiera la importancia del aprendizaje. Si nosotros tenemos claro entonces que la educación tiene que centrarse en el aprendizaje, pero un aprendizaje entendido como desarrollo de competencias, es decir, un aprendizaje que nos ayude a resolver problemas, situaciones. Porque si yo puedo resolver problemas y situaciones,
También puedo contribuir a resolver problemas y situaciones de mi localidad, de mi institución, de mi país. Y entonces ya no se veía tan distante, tan difícil el poder generar cambios. Porque a través de ese diálogo que se iba dando, necesario para aprender cada vez más, fuimos entendiendo, como diría alguien por ahí, más que por los libros, no sin los libros, más que por los libros, por experiencias vividas. Porque no hay aprendizaje sin diálogo. La educación es un proceso de interacción humana, es decir, es comunicación. Y la educación no puede perder su humanidad, porque está en el ser humano el desarrollo de la inteligencia, está en el ser humano la forma de poder no solamente identificar los problemas, sino cómo cambiarlos. Pero para cambiarlos tengo que investigar. Y ahí entonces uno va entendiendo la importancia de informarse adecuadamente y no lanzar cualquier frase descontextualizada, porque la responsabilidad que se tiene es mayor. Porque en la medida que somos docentes, lo que nosotros decimos tiene un valor agregado. Tenemos alumnos, tenemos estudiantes, tenemos jóvenes que ven en nosotros fuentes de saber, como yo lo veía, les decía, en mis maestros. Y entonces, yo creo que lo primero que tendríamos que tener claro es que los movimientos de reforma universitaria que tenían ese sustento. Las reformas del 19, del 32, del 46, del 60, y la que hoy se está tratando de promover, tienen ese sustento de entender que somos una comunidad de generar, que está comprometida con la generación del conocimiento. Y por eso es que tenemos que tener autonomía para pensar con libertad y hacer propuestas viables y hacer propuestas de cambio sin que generen escozores para poderes políticos circunstanciales de un gobierno de turno. La universidad es mucho más. Y la universidad tiene que estar comprometida con las políticas de Estado. ¿Y esta autonomía qué implica? Implica cogobierno. Implica que no podemos eludir nuestra responsabilidad. Históricamente hemos luchado por el cogobierno desde estudiantes y hoy como docentes. Y el cogobierno implica docentes, estudiantes, con participación de trabajadores y los graduados. Pero fundamentalmente está esa representación docente estudiantil comprometidos en algo común. Y si somos responsables en ese algo común, implica entender que somos docentes estudiantes, que la condición de autoridades es transitoria y que todos nosotros en algún momento tendremos alguna responsabilidad mayor o menor, ya sea a nivel estudiantil o a nivel docente. Y estamos precisamente para proponer alternativas, para buscar puntos de encuentro. Una cultura del diálogo, no una cultura del conflicto. Y ahí tenemos que ser muy responsables, estar muy bien informados, porque la desinformación atenta contra la autonomía universitaria. Porque todas nuestras fuerzas y energías tienen que estar
en el aprendizaje, tienen que estar en el desarrollo de las competencias, tienen que estar cómo hacemos que nuestra institución trascienda más en nuestros jóvenes y que los padres de estos jóvenes que confían en San Marcos sientan que sus sueños, sus esfuerzos por ver a sus hijos profesionales no es solamente por una movilidad social que es importante, sino también porque ven realizada su vida, la de ellos como padres y la de sus hijos, en la posibilidad de generar nuevos cambios que hagan un Perú mucho mejor que el que tenemos. Fíjense la gran responsabilidad que tiene cuando hablamos de autonomía. Fíjense la gran responsabilidad que tenemos cuando hablamos de cogobierno. Fíjense la gran responsabilidad que tenemos al ser representantes, porque estamos administrando las expectativas y las ilusiones de personas. Estamos trabajando por una educación mejor, por un país con esperanza. Entonces, no lo veamos simplemente como un prurito. Soy ahora autoridad, soy ahora delegado, soy ahora... Y entonces, ¿no? ¿Qué? ¿Solamente yo? No, hay que pensar como universidad. Y toda nuestra atención, y ese es el compromiso nuestro, abriendo este año académico, es seguir en ello. Por eso hay un diálogo permanente, que tiene que ser algo regular, lo más normal del mundo, un diálogo permanente entre las autoridades, con los docentes, con los estudiantes, que han permitido que hoy podamos empezar el año académico con horarios completos y con una plana docente prácticamente un 99%, porque ¿saben qué? Siempre van a haber eventualidades y mucho más en una universidad pública y en una situación de emergencia, donde nuestros docentes, nuestros estudiantes, nuestros graduados, nuestros trabajadores, lamentablemente, han fallecido algunos, otros están enfermos y otros sienten a sus familiares también. Entonces, si no nos comprendemos más todavía en situaciones de emergencia, ¿qué vamos a promover en nuestros alumnos en la escuela básica si nosotros no desarrollamos el diálogo y la búsqueda de alternativas? En lugar de estar viendo la diferencia, ver las coincidencias, asentarnos en las coincidencias y dialogar respecto a las diferencias, porque ambas entiendo que buscan lo mismo, lo mejor, pero quizá requiera reflexionar un poco más algunos puntos. Es perfectamente lógico. Por eso también empezamos este año con una página web Facebook renovado, donde con transparencia está todo lo que ya es público. A veces algunos confunden y dicen transparencia. La transparencia es de aquello aprobado, de aquello que ya es público, no de documentos de trabajo, porque el documento de trabajo obviamente es por eso. Están trabajándose y cuando ya hay los acuerdos fundamentados, validados, entonces eso tiene que ir al portal de transparencia y eso está en las páginas. Entonces, los invitamos, estimados colegas, miembros de la comunidad universitaria, a estar permanentemente con nuestras vías de comunicación, que son las páginas, y sugerir qué más podemos hacer para mejorarla. Entendemos que tenemos que dialogar con otras facultades y por eso hemos promovido la Asociación de Facultades de Educación de las Universidades Peruanas, que está en gestación y que en este momento ya se han incorporado otras, y el día viernes
la Cantuta, que es una universidad de educación, ha elegido una flamante rectora, la doctora Lida Asensio, a quien hemos saludado y está bastante interesada en impulsar esta asociación de facultades de educación. Tenía un diálogo muy natural y académico, que me parece verdaderamente alentador. Y hemos sido ya convocados, ya saben ustedes, en la Mesa de Desarrollo Docente del Consejo Nacional de Educación. Por lo tanto, la Facultad de Educación ya está incorporado donde se están debatiendo las políticas públicas y eso nos va a permitir, como decía creo Gonzalo, retomar el hilo de la historia, retomar el camino de nuestros maestros fundadores. Había mencionado a Salazar Bondi, había mencionado a Cueto, Fernandini, a Barrantes, y a nuestro precursor, ¿no? José Antonio Encinas. Un maestro consecuente, que siendo estudiante, siendo docente y siendo rector, luchó por los mismos postulados de una educación nueva. Eso es lo que queremos. Que más que docentes o estudiantes, nos vean como universitarios. El sanmarquino es lo que lo distingue. Es que es un pensador. Es alguien que plantea propuestas y alternativas. El estar junto al pueblo implica aportar. Y aportar con el conocimiento, que es la responsabilidad que tenemos. Estamos constituyendo nuestro centro de innovaciones educativas que viene a ser la aplicación de la investigación. Es decir, investigación aplicada que fomente materiales interactivos. Que no nos quedemos en lo teórico y pasemos al campo de las tecnologías. Y entonces, estamos reimpulsando la revista de educación que debe ya publicarse. Esperamos el próximo mes, ¿no? Ya está prácticamente, está directivo, están los artículos. Es decir, lo único que falta es ya la última directiva del Vicerrectorado de Investigación y Posgrado, ¿no? Porque se tienen que hacer los ajustes siempre de acuerdo a los estándares internacionales, porque nuestra perspectiva es la indexación. Y para terminar, otro de los desafíos que nos hemos trazado es la acreditación, que ya le hemos empezado a trabajar a partir de un primer ordenamiento que hemos tenido que hacer en este tiempo. Entonces, amigos, todavía hay mucho por hacer. Todos están convocados. Lo único que queremos es trabajar intensamente, trabajar, estudiar y luchar intensamente por una universidad pública de calidad. ¿Y qué es calidad? Investigación. Si alguien no investiga,
Si alguien no está bien informado, no investiga, no está aportando. ¿Qué es calidad? Democracia. Y democracia es el diálogo, puntos de encuentro. ¿Y qué es calidad? Que esas investigaciones estén en función del desarrollo sostenido de nuestro país. Que la educación llegue a todos los rincones de nuestra patria y con la diversidad que implica. Una educación inclusiva, intercultural y alternativa. Ese es nuestro compromiso. En eso estamos. Y creo que con ello declaramos por inaugurado el año académico con un gran abrazo y a seguir trabajando, pisándonos bastante, y a seguir trabajando porque la trascendencia del ser humano está en una educación que haga que nuestra sociedad cada vez sea más sana. Entonces, termino con esta frase que lo estoy parafraseando por si acaso, a este luchador de la reforma del 19, una injusticia menos es un dolor menos. Creo que con lo que nos dijo Ceniz, tratemos de cada vez más ir luchando con alegría por un mundo mejor. Gracias, muy amables. Gracias. Bueno, gracias. Con estas palabras y con la gratitud que le tenemos a la doctora Cenice, muchísimas gracias por la presentación. Nos da mucha esperanza y sabemos, como dice el doctor Miguel, con alegría. Vamos a trabajar y iniciar nuestro año académico porque hay que festejar, ¿no? Hay gente que festeja cuando se termina, vamos a festejar cuando se empieza también. Entonces, empezamos nuestro año académico, tengan muy buenos días, continuemos trabajando y con esto hemos concluido nuestra ceremonia de apertura al año académico. Agradecemos la participación de todos, de cada uno de ustedes y sobre todo de nuestros estimados estudiantes y nuestros docentes que nos han acompañado. Muchas gracias. Muchas gracias. Sí. Gracias, Ceniz. Obrigada, Ceniz. Obrigada, Ceniz. Gracias. Gracias. Hasta una próxima oportunidad. Gracias. Muchas gracias. Es muy bueno lembrar de la democracia. Parabéns. Gracias. Muchas gracias. Felicitaciones. Muchas gracias. María, un abrazo. Un abrazo, permiso.